Hidatidosis pulmonar y hepática sincrónica complicada. Reporte de caso. Este es un caso obtenido desde el complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz, realizado por 4 internas y un cirujano. Entonces, como introducción, tenemos que la hidatidosis es una zoonosis parasitaria causada por el género Echinococcus, generalmente el Echinococcus granulosus. En Chile es considerada una endemia en zonas rurales y o ganaderas, prevalentemente en zonas como la 8ª y la 9ª región. En nuestro país es una enfermedad de notificación obligatoria. El diagnóstico de esta patología se hace con el antecedente epidemiológico, más la clínica, imágenes y serología. Dentro de los órganos más afectados está el hígado, pulmón y otros. Cuando está afectado el hígado, lo más frecuente es que haya dolor abdominal, masa palpable, ictericia, compromiso del estado general. Y cuando está afectado el pulmón, lo más frecuente es que sea el pulmón derecho y se asocia a dolor torácico, tos crónica, vómita hidatídica y absceso pulmonar. Es importante también recalcar que la mayoría de los casos no van a cursar sintomáticos, van a cursar de manera asintomática y van a hacer un hallazgo en las imágenes. Entonces tenemos un paciente de sexo masculino de 59 años, sin antecedentes mórbidos y sin ninguna vacuna para el COVID. Entonces, este paciente consultó el día 20 de diciembre en Hospital de Santa Bárbara por un cuadro de un día de evolución de disnea, dolor pleurítico y compromiso del estado general, ingresando febril, desaturando, taquipneico y con uso de musculatura accesoria. En ese entonces se apoyó con oxígeno y se solicitó una PCR COVID que estaba negativa. A la derecha podemos ver la imagen, el rayo perteneciente a este paciente al ingreso. Se puede ver una lesión quística en el pulmón izquierdo y una lesión quística a nivel hepático a nivel derecho. Entonces, se presentó este caso al cirujano de turno del complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz y se aceptó el traslado de este paciente. Sin embargo, el paciente se negó a ser trasladado y se fue de alta a su domicilio. Paciente consultó nuevamente el día 23 por empeoramiento del cuadro, persistía febril, saturando 92%, con taquipnea y con uso de musculatura intercostal y supraclavicular. Se le recalcó nuevamente que requería hospitalización y ser trasladado al Hospital de Los Ángeles, sin embargo el paciente se negó nuevamente. El día 30 de diciembre consultó nuevamente en el Cefam de Ralco por empeoramiento de la disnea asociado a fiebre, mayor compromiso del estado general y se añadió en ese entonces vómito. Ingresó en regulares condiciones generales, saturando 75%, con una frecuencia respiratoria hasta 40, utilizando musculatura accesoria. Además destacaban mucosas secas, lleno capilar en lentecido y un murmullo pulmonar presente pero disminuido hacia la base derecha. Es trasladado al Hospital de Santa Bárbara, dada la sospecha de quiste hidatídico complicado. Sin embargo, se decidió trasladar al Hospital de Los Ángeles. Ingresó en regulares condiciones generales y se apoyó con FIO2 al 30% por Venturi, se le administró hidrocortisona en bolo, metamisol y se inició tratamiento antibiótico vía asociado. Los exámenes de ingreso destacaban unos glóbulos blancos de 18.500 y una PCR de 363, entre otras cosas. Se le realizó un TAC al ingreso que mostraba empiema pleural derecho con lesión cavidada en lóbulo superior derecho y medio que podría corresponder a un quiste hidatídico roto y un quiste hidatídico hepático. Dado el compromiso ventilatorio y inminente agotamiento de este paciente, se decidió su ingreso a UCI para soporte en espera de resolución quirúrgica. Esta es la radiografía que tenía el paciente el día 20 de diciembre y a la derecha se puede ver cómo evolucionó este paciente en 10 días. Esta es la radiografía, la de la derecha, del ingreso en el Hospital de Los Ángeles. Entonces, se le realizó una pleurostomía de urgencia con salida de líquido pútrido y se evidenció una importante fuga aérea del drenaje pleural. Entonces, este paciente, en resumen, estaba cursando con un quiste hidatídico pulmonar derecho roto a la cavidad pleural con un pioneumotórax, por lo que se solicitó pabellón de urgencia para una toracotomía exploradora. Los hallazgos intraoperatorios en esta toracotomía fue empiema pleural en fase de organización, restos de membrana hidatídica en toda la cavidad pleural y un quiste hidatídico de gran tamaño en el lóbulo medio a nivel de la cisura y una fuga aérea evidente desde el quiste hidatídico. Por lo tanto, se hizo extracción de las membranas hidatídicas, se hizo un aseo con abundante suero fisiológico, se cerraron los sitios de fuga aérea y se le instalaron 2 tubos pleurales, uno anterior y otro posterior. Este paciente en los días siguientes se mantuvo con tratamiento antibiótico, se inició la albendazol y cursó con un descenso de los parámetros inflamatorios, sin desarrollo de gérmenes en los cultivos, un buen intercambio gaseoso y con requerimiento de drogas vasoactivas a dosis moderada. Durante la hospitalización, además, fue evaluado por el equipo de cirugía digestiva, dado el gran quiste hidatídico hepático que tenía. Sin embargo, en ese entonces no requería cirugía de urgencia.
Pero el día 13 del postoperatorio se observó que el débito estaba turbio por el drenaje y podría haber estado en el contexto de un quiste hepático fistulizado hacia tórax. Por lo tanto, se realizó una punción de este quiste hepático, ubicando la zona mediante un escáner, y se ingresó a la cavidad hepática y se encontraron llena de vesículas muertas con un contenido de consistencia cremosa que se puede ver en la imagen. Se lavó con abundante suero fisiológico y no se encontró la comunicación hacia el tórax. Esta es la radiografía de control luego de la punción del quiste hidatídico hepático. Actualmente el paciente está en buenas condiciones generales, fue dado de alta y está en seguimiento por el equipo de cirugía digestiva de nuestro hospital. En relación a la discusión, la hidatidiosis afecta principalmente al hígado en un 60% de los casos y al pulmón en un 30% de los casos. La presentación simultánea va a ocurrir en un 15% de estos pacientes y lo más frecuente es que sea un hallazgo imaginológico, ya que la mayoría va a cursar en forma asintomática. En el caso de nuestro paciente, se llegó al diagnóstico en forma oportuna dado los antecedentes epidemiológicos. Era un paciente que vivía en Alto Biobío y que trabajaba cuidando ganado. Además tenía una clínica característica y además tenía una radiografía de tórax que evidenciaba 3 lesiones quísticas que podrían corresponder en el contexto de un quiste hidático. Sin embargo, los síntomas y la gravedad del cuadro se explicaron porque el quiste hidático pulmonar estaba roto hacia la cavidad y también estaba complicado con un absceso y con un empiema. Entonces, como conclusión, tenemos que si bien la prevalencia de la hidatidiosis ha ido disminuyendo, en nuestro país sigue siendo endémica. Y aunque existen regiones de mayor prevalencia, siempre debe sospecharse en pacientes con factores de riesgo, dado que puede presentarse con síntomas tan comunes como dolor abdominal, torácico y disnea. Recalcar también que a pesar de que la mayoría de los casos va a cursar en forma asintomática, existe un porcentaje no menor de pacientes que va a presentarse en forma grave, debutando con una complicación, principalmente en los casos de hidatidiosis pulmonar, como fue este caso. Por su atención, muchas gracias.